Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 14 y versículo 12, donde dice: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Hallaremos en este capítulo 14 los versículos 12 al 16 nos va a estar hablando de los preparativos para la Pascua. Pero ahora, en primer lugar, vemos aquí que en este versículo nos dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Nótese que la primera frase de este versículo es algo ambigua, ya que Marcos hace referencia al primer día de los ázimos, para decir seguidamente que era cuando se sacrificaba el cordero pascual, ya que el primer día de los panes sin levadura corresponde al 15 de Nisán, mientras que el cordero pascual se sacrificaba el día 14 de ese mes. El primer día se está refiriendo necesariamente al primer día anterior de la Pascua, que comenzaba en la noche de ese día y concluía en la del siguiente, primer día de los panes sin levadura. Por tanto, no se trataba de una cena de despedida que Jesús hacía a los discípulos, como algunos por otro lado pretenden, sino que era el día en que se sacrificaba el cordero pascual, es decir, el día de la Pascua, la celebración que anualmente se hacía en ese día. Por otro lado, el imperfecto del verbo inmolar, sacrificar, indica una acción continuada en el tiempo, es decir, era el día en que se acostumbraba a sacrificar el cordero pascual cada año. Y como se ha dicho antes, el cómputo del tiempo permite establecer que esta última cena tuvo lugar el jueves en la noche, es decir, el día de la comida pascual en cuya noche fue prendido el Señor y crucificado al día siguiente, es decir, el viernes. Continúa diciendo este versículo: sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Aquí los discípulos preguntaron al Señor que dónde quería que fuese para buscar el lugar donde reunirse y también celebrar la Pascua, es decir, la cena pascual, con el sacrificio y comida del cordero. Al no preguntar nada sobre el cordero para la celebración de la Pascua, cabe entender que ese asunto estaba ya arreglado de antemano, puesto que los discípulos son los que debían ellos de preparar la Pascua. Y aquí Marcos pretende destacar esta acción al utilizar el aorito del subjuntivo del verbo comer, precedido de la conjunción casual ¿para qué? Esto quiere decir que debían ellos de buscar un lugar para que pudiesen celebrar la Pascua. También debe de considerarse aquí, porque de alguna manera tendrá que hacerse en el análisis del pasaje si la última cena del Señor tuvo un carácter pascual, ya que los relatos de los evangelios enseñan que el Señor fue crucificado y muerto el viernes, como señalan todos los evangelios. Por tanto, el cómputo del tiempo para los días de los judíos comenzaba en la puesta del sol del día anterior y terminaba a la puesta del sol de ese día, o más exactamente, con la aparición de las primeras estrellas después del ocaso. Por tanto, el viernes debía contarse desde la puesta del sol del jueves hasta la misma hora del viernes. Y no cabe duda que ese tiempo comprendía la celebración de la última cena del Señor con los discípulos. Y la pregunta clave es saber si ese viernes fue el día de la cena pascual, el primero de la Pascua, o fue al siguiente, es decir, el sábado, que comenzaba a la caída de la tarde del viernes.
Note que la determinación de esto es importante, no tanto para precisar en un día de cronología de la pasión, sino para determinar si la última cena y con ella el establecimiento de la ordenanza del partimiento del pan y también el significado de las palabras de Jesús corresponden o no a una cena pascual, ya que la lectura sin prejuicio de los evangelios pone de manifiesto que los 4 redactores tienen en mente una comida pascual, es decir, que tuvo lugar en la noche con que comenzaba el 14 de Nisán y terminaba en la siguiente puesta de sol, en donde empezaba el día 15. Ahora bien, el problema está en la expresión de Marcos que dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que correspondería al día siguiente al de la cena pascual y en el que empezaban los días de los ázimos que seguía a la Pascua. Pero la segunda afirmación, cuando dice cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, deja lugar a dudas de que se trataba del día 14 de Nisán. En el versículo, la segunda referencia condiciona y también determina a la primera por cuanto se da para ella un dato que cronológicamente no podía variar, como es el de la noche en que se sacrificaba el cordero pascual y que, por tanto, condicionaba absolutamente a la primera. El día de los preparativos a los que los discípulos se referían cuando hablaron con Jesús tenía que ser el día anterior al 14 de Nisán, que realmente era el mismo día, según nuestra forma de computar el tiempo, en que se comía la Pascua, y de ahí, más adelante diga Marcos, al referirse a la cena, cuando llegó la noche, versículo 17. Entonces, el verdadero problema surge en la comparación con la cronología de Juan, ya que según ese evangelio, el momento de la comparecencia y acusación de Jesús ante Pilato tuvo lugar cuando no se había celebrado la comida pascual. Note lo que dice Juan capítulo 18 y versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente. ¿Quiere decir que la crucifixión de Jesús tuvo lugar el 14 de Nisán, en cuya jornada previa a la noche en que se comenzaba ese día se hacían los preparativos para la cena pascual? En ese caso, la cena de Jesús y los discípulos tendría ocasión en la noche del 13 de Nisán y por consiguiente no tenía carácter de cena pascual. Pero los sinópticos la sitúan en la noche del 14 al 15, lo que confiere carácter pascual. Ahora bien, ¿quién está en lo cierto? Note que el problema es de difícil solución, ya que desde la Reforma se ha procurado armonizar esta aparente discrepancia, considerando que en ese año el día 14 de Nisán coincidía con el sábado. Y como quiera que la ley establecía que el Cordero Pascual se sacrificara al anochecer del día 14 al 15, como así señala Éxodo capítulo 12 versículo 6, Levíticos capítulo 23 versículo 5 y Números capítulo 9 versículo 3 y versículo 5. Por tanto, entraba en conflicto la práctica de la ceremonia pascual con el descanso sabático, por lo que se habría adelantado un día la comida pascual, sacrificándose el Cordero Pascual en la noche del 13 al 14 y no en la del 14 al 15. Y tanto Jesús como los discípulos y también los fariseos y la mayoría de la población comerían la Pascua con un día de antelación, mientras que los saduceos lo harían al siguiente día, es decir,
en el 14 de Nisan, aunque coincidiera en sábado. En este caso, con esta armonización, tanto la cronología de Juan como la de los sinópticos concordaría, haciendo notar tanto uno como los otros que la comida fue una comida pascual. Sin embargo, esta solución también tiene dificultades históricas, ya que hasta el siglo II a.C., los corderos pascuales se sacrificaban al anochecer, pero cuando coincidía en sábado, se adelantaba el sacrificio de los animales unas cuantas horas antes. Y en tiempo de Jesús, el sacrificio del cordero ya no se hacía al anochecer, del 14 al 15, sino a partir de las 2 de la tarde, por lo que no entraba en conflicto con el descanso del sábado. Es por eso que no es posible pensar que los saduceos sacrificasen el cordero 24 horas antes de comerlo, porque la ley lo prohibía hacerlo. Éxodo, capítulo 2 y versículo 10 dice: «Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego». También otro intento de resolver la aparente contradicción es que los fariseos dataron un día antes el comienzo del mes de Nisan, mientras que los saduceos lo hicieron un día después, de modo que los sinópticos usaban la cronología de los fariseos, mientras que Juan seguía la de los saduceos. Note que la argumentación podría ser buena a no ser que descansa simplemente sobre posibilidades o probabilidades, ya que no está documentado que los corderos se sacrificasen en 2 días consecutivos. También otra teoría dice que, debido a la gran afluencia de gente en ese año para la celebración de la Pascua, no era posible sacrificar todos los corderos necesarios en el mismo día y celebrar luego la cena pascual, porque no había lugar en las casas de la ciudad para todos los visitantes. Es evidente que estos intentos y otros muchos más para conseguir una armonización no logran determinar con garantía cuál de las dos dataciones es la correcta, o tal vez mejor, cuáles son las razones de la aparente discrepancia. Pero también será bueno tomar en cuenta otra consideración que nos permita terminar bíblicamente el sentido que comportaba para Jesús y los discípulos la cena a la que Marcos se está refiriendo. Note que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan dice que la última cena de Jesús tuvo lugar de noche, como así señala Juan capítulo 13 versículo 30 y la primera carta a los Corintios capítulo 11 y versículo 23. Por tanto, los tres sinópticos concuerdan al decir que Jesús vino con sus discípulos al caer la tarde para celebrar esta última cena con ellos. Mateo capítulo 26 versículo 20 y Marcos capítulo 14 versículo 17. Note que no era habitual la celebración de una comida por la noche. Solo una vez se hace mención de una comida al atardecer, en el caso de la multiplicación de los panes y de los peces, como señala Marcos capítulo 6 y versículo 35. Y según Mateo ya anochecía, Mateo capítulo 14 versículo 15, cuando dice que donde de qué la hora de la comida ya había pasado. La costumbre de los judíos era de tomar 2 comidas al día. La primera era el desayuno y la otra la comida principal a media tarde. Solo en ocasiones solemnes de comidas se extendía hasta la noche. Por tanto, una comida que comienza a la puesta del sol solo podía ser la comida pascual. Y note que un detalle complementario es el uso del vino durante la cena.
ya que habitualmente, conforme al contexto costumbrista social judío, el vino era usado solo en grandes festividades y no podía faltar en las distintas copas durante la cena pascual. Y note que el vino que Jesús bebió con los discípulos debía de ser vino tinto, por la alusión a la sangre. Y también es interesante notar, como por ejemplo R. Yehuda, cuando dice que conserva las tradiciones más antiguas sobre el año 150 después de Cristo, dice que es exigencia beber vino tinto en la cena pascual. La última cena concluye también con un canto de alabanza, como se puede notar en el versículo 26, que era el modo establecido para concluir la comida pascual. Pero además, debe notarse que Jesús no regresó a Betania después de la cena, sino que se dirigió con los discípulos al Monte de los Olivos, versículo 32, porque estaba establecido pasar la noche de Pascua dentro de la ciudad y del perímetro que se consideraba como uno de ella. Deuteronomios capítulo 16, versículo 7 dice: «Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación». Y note que solo por la mañana podían regresar al lugar habitual donde habitaban. Y en tiempo de Jesús, el perímetro de Jerusalén llegaba hasta Betfagé, pero no así hasta Betania, que caía fuera de él. Las mismas palabras de Jesús, al establecer la ordenanza de la Santa Cena o partimiento del pan, concuerdan en todo, como se verá más adelante con la celebración de la Pascua, ya que es suficiente con esta reflexión también para establecer una posición bastante firme que nos permite entender que la última cena del Señor fue una cena pascual. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: «Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle». Comienza diciendo este versículo: «Y envió 2 de sus discípulos y les dijo». Vemos aquí como los discípulos habían preguntado dónde quería que preparasen para comer la Pascua. Y el Señor le da las instrucciones precisas para que encontrarse en el lugar donde debían de hacerlo. Y para ello envía a 2 de los discípulos. Marcos no da los nombres, pero por Lucas sabemos que eran Pedro y Juan, como señala Lucas capítulo 22 y versículo 8, donde dice: «Id». Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: «Id y prepararnos la Pascua para que la comamos». Aquellos 2 eran enviados por Jesús a Jerusalén, y lo eran con instrucciones concretas para que no tuviese pérdida alguna en una ciudad grande como era Jerusalén, para encontrar el lugar donde celebrarían la última cena con el Señor. Continúa diciendo este versículo: «Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua». La pregunta de los discípulos debió de haberse hecho en un lugar próximo a Jerusalén, posiblemente en Betania. Y los 2 encomendados debían llegar a la ciudad. El testimonio unánime de los 4 evangelistas es que la cena tuvo lugar en Jerusalén. Una verdadera multitud estaba saturando totalmente la ciudad a causa de los centenares de personas que, procedentes de todos los lugares, concurrían en Jerusalén para la celebración de la Pascua. Es por eso que el espacio para reunirse y comer la Pascua era muy escaso, y cuantos lugares había estaban ya ocupados desde hace días anteriores. También hay de notar que Jesús mismo, con los 12, dejaba la ciudad a la caída de la tarde para regresar a Betania, donde ellos se hospedaban. Y los 2 discípulos enviados a la ciudad
nada más entrar en ella, encontrarían a un hombre que trasladaba un cántaro con agua. Note que no podía haber confusión alguna, puesto que el servicio de aguador en las casas era trabajo de mujeres, y además los hombres solían llevar el agua en un odre, mientras que el cántaro era propio para las mujeres. Podría haber confusión si el Señor los dirigiese a una mujer que llevaba un cántaro con agua, pero no lo había si se trataba de un hombre. Entonces, cabe preguntarse por qué Jesús mantuvo reservada la localización del lugar donde se celebraría la cena. Aquí no hay respuesta bíblica, pero es posible que reservase esta información para que Judas no conociese anticipadamente el lugar y no pudiese comunicarlo a los enemigos del Señor, con quienes había pactado entregar al Maestro. Sin embargo, todo es mera suposición, sin por otro lado base escritural. Dice la última parte de este versículo: seguidle. Vemos aquí que lo único que tenían que hacer era seguirle hasta la casa donde se dirigía. Aquel sería el lugar donde se celebrarían juntos la cena pascual. Continuar con el versículo 14, donde dice: y donde entrare, decir al señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Comienza diciendo este versículo: ¿y dónde entraré? Decir al señor de la casa. Los dos discípulos que habían recibido el encargo del Señor debían seguir al hombre que llevaba el cántaro hasta la casa a donde entrara, para entregar al dueño un mensaje personal del Señor. Y note que era al criado que llevaba el agua, sino al dueño con el que debían ellos de hablar. Sigue diciendo este versículo: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Ellos debían de identificar a quién enviaba el mensaje como el maestro que decía algo, ya que la expresión pone de manifiesto que aquel hombre bien podía ser uno de muchos discípulos que el Señor tenía. Y también es evidente que el dueño de la casa conocía a Jesús y su intención de celebrar la Pascua en su casa. Y es posible que se tratase de algunos de los que habían conocido la resurrección de Lázaro y habían subido a Betania para verlo, ocasión en la que pudo hablar con el maestro y concertar con él la sesión del aposento, por lo que solo esperaba la indicación del maestro y esperaba a quien él enviase. Y nótese que tal vez fuese la casa de María, es decir, la madre de Juan Marcos, ya que el Señor no rogaba sino que demandaba el lugar, preguntando por medio de los dos discípulos el lugar donde celebraría la Pascua con sus discípulos. También es interesante notar el pronombre personal mi, cuando literalmente pregunta al dueño: ¿dónde está mi aposento? Y note que aunque Jesús no era dueño del lugar, debía estar dispuesto para él, ya que aquella casa tenía un aposento, lugar amplio, que se usaba en algunos lugares para recibir huéspedes y que en esta ocasión serviría para comer la Pascua. Y voy concluyendo con esto. He compartido que el Señor le dijo que ellos debían seguir a un hombre que llevaba un cántaro de agua. Esto puede parecer algo natural, pero téngase en cuenta que en la tierra donde las mujeres llevaban los cántaros y los hombres los odres, por tanto la señal era bastante clara. Amigo y amiga oyente, mientras que las religiones traen a las personas confusión y también preguntas sin respuesta, nótese cómo Jesús es bastante claro.
en todo cuanto dice. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 17 y versículo 30 dice: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Amigo y amiga oyente, si todavía no has entendido este mandato que viene de parte de Dios, no viene de parte de ningún hombre, ninguna religión, sino que es directamente de parte de Dios. Si tú eres sensible a este mandato y quieres ahora, como dice la palabra de Dios, que Dios demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Se arrepientan de qué? Pues de su pecado, porque todos los hombres somos pecadores. Por tanto, yo te animo ahora, amigo, amiga, oyente que me está escuchando en este momento, a que tú puedas venir a Jesucristo en arrepentimiento. Ora conmigo y repite esta oración. Y di: Dios eterno, entiendo que tú en tu palabra manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepienta. Yo me confieso una persona pecadora. Por tanto, te pido en primer lugar perdón por todos mis pecados y todos mis delitos, y me arrepiento de ellos. Y te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo ahora mismo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.